Sabe, hoy vamos a entrar en un tema que nos exhortará a renovarnos para una nueva etapa. Quiero decirte, no conozco tu situación, pero quizás hoy Dios te hable y te diga que necesitas ser renovado para entrar en la nueva etapa que Dios tiene para ti. Si no lo sabías, Dios no es un Dios estático. Hoy te voy a comprobar con la palabra que Dios no es un Dios estático. ¿Qué quiere decir esto? Dios no acaricia el estancamiento. Te lo voy a hablar así. El Dios que yo predico, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos, la Trinidad Divina, no acaricia el estancamiento. No acaricia a las personas que se estancan espiritualmente, si se puede decir así. No acaricia a las personas que saben lo que tienen que hacer y no lo están haciendo. Dios no acaricia eso. Y hoy yo te lo voy a mostrar a la luz de la palabra. Porque a veces escuchamos a un pastor, escuchamos a un líder hablar de estas cosas, decimos, y bueno, pero este loco siempre. No, yo te lo voy a corroborar y te voy a decir qué es lo que Dios dice. Y tú te vas a ir hoy haciéndote preguntas, tomando decisiones, como siempre. Cada vez que vengas a Oasis, vas a salir de este lugar haciéndote preguntas. Preguntándote, olvidándote de tu suegra, olvidándote de que el que hoy no ves que está. No, porque este mensaje es para mí. Este mensaje es para usted. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos juntos rápido a la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5. Como siempre te invito a aquellos que puedan hacerlo a ponernos de pie. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, capítulo 5, verso 10 de Primera de Pedro. Y dice la palabra de Dios así. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, señala esto en tu Biblia, marcalo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y ¿qué más? Y establezca. Levanta tu mano ahí donde estás y decirle, Padre, recibo esta palabra. Haz lo que tengas que hacer en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, nada ni nadie va a robar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dar un aplauso a la palabra, toma tu asiento, mi querido. Me encanta como dice en otra versión, préstame atención por favor. Dice, pero después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, la Biblia habla de una iglesia en proceso. La Biblia nunca evade el proceso de sufrimiento del pueblo de Dios. A pesar de que hoy estemos escuchando otra cosa, yo quiero decirte que Jesucristo en el rapto de la iglesia no viene a buscar una iglesia agonizante. Una iglesia que está diciendo, menos mal que llegaste. No, viene a buscar a una iglesia vencedora que pasó por todo lo que tiene que pasar, pero pasó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habrá alguien que diga amén. Otra cosa no conozco. Y ni me predique eso. Otra cosa no conozco. Dios viene a levantar a una iglesia triunfante, a una iglesia que a pesar de haber padecido, a pesar de haber sufrido, dice la palabra, un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Aleluya. Y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Escuche. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. ¿Habrá alguien que pueda aplaudir esta palabra? Dale la gloria al Señor. Aleluya, qué promesa, mi hermano. Qué promesa. Por eso que los hombres y mujeres de Dios, que leemos la palabra, que caminamos en convicción, que creemos, no nos atormenta nada. Nada viene a asustarnos. Nada nos toma por sorpresa a los hijos de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque estamos preparados. ¿Qué es prepararse? Es de antemano saber muchas cosas, mi hermano. Por eso es necesario que usted escudriñe la palabra. Pero claro, usted puede estar pensando en este momento, pastor, pero hay momentos en nuestra vida que nos desanimamos. Hay momentos en nuestra vida que dejamos de confiar en Dios, que nos faltan fuerzas. Por eso el versículo que leí dice, Él va a inyectarnos esa fuerza para seguir adelante. Pero hay veces que esas fuerzas nos están faltando para cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Porque yo quiero decirle algo, yo sé que Dios me llamó.
Yo lo sé. Yo sé que Dios a mí no me eligió en el último lugar de una familia de 7 personas. Yo sé, mi hermano, que Dios no me llamó para estar papando moscas. Yo sé que en mi vida hay propósito de Dios. Hay un legado. En mi vida hay un legado. ¿Usted? ¿Y en usted qué? También, claro, firme, dígalo. No titubee, porque esta palabra no es para pastores, no es para liderazgo. No, señores, no se confunda. Esta palabra es para todo aquel que cree en Jesucristo. Esta palabra es para todo aquel que fue comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario y que es parte del reino de los cielos. Ya hemos entrado en un nuevo año que ya, mire, ya llevamos, la verdad, una gran parte del año nuevo, el 2025. Y una de las señales bíblicas, una de las señales de Dios para marcar el inicio de un nuevo tiempo, es el renuevo. Voy a hablar de eso. Es el renuevo, es donde se termina un periodo de tiempo y empieza otro. Pero vengo hablando de esto, el martes hablé de esto. Mi hermano, hay personas que no van a estar preparadas para lo nuevo de Dios. Por eso los hombres de Dios, por eso aquellos que estamos conectados con Él, yo estoy conectado con el corazón de Dios. Eso no es para jactarme, mi hermano. Hoy estoy conectado con el corazón de Dios, mañana puedo no estarlo. Hoy estoy conectado con el corazón y la mente de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Eso no se compra en Walmart, eso no se tropieza a la vuelta de la esquina. Eso se logra con un hábito, una determinación, una disciplina en su vida. ¿El qué? Escuchar el corazón de Dios para saber qué es lo que Dios tiene para su iglesia. Y dice Él en su palabra, yo no voy a mover un dedo sin antes decirle a mi siervo. Y cuando dice siervo, está hablando de usted, está hablando de mí. No sé si me estás entendiendo. La primera vez que la Biblia nos muestra un renuevo en la palabra de Dios es cuando Israel sufre la rebelión de Coré. Eran parte de ellos. El pueblo de Coré comienza a rebelarse, comienza a levantarse un espíritu de rebelión. Un espíritu de controversia, un espíritu que comienza a no ver las cosas como la veía el resto de Israel. Coré se rebela y la Biblia relata que en esa rebelión hubo 14.700 personas que murieron. Siempre hay muerte cuando hay rebelión. Siempre algo va a suceder en medio de una rebelión. En la Biblia, 14.700 personas en número, esto está en número 16, mañana cafecito en mano, anote, anota, Anita, anote, porque voy a ir rápido. Pero en el capítulo 16 del número tú puedes leer, Dios decide terminar ese periodo de rebelión, porque cuando Dios ve rebelión, Dios se transforma en el león que es. Se decide terminar, entonces ¿qué hace? Marca el comienzo de un sacerdocio, el comienzo del sacerdocio de Aarón. Sígame. En Número capítulo 17, verso 8 al 10, dice la palabra de Dios así. Número 17, está en pantalla, pero voy rapidito leyendo. Y aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón, los sacerdotes dejaban la vara ahí, adentro del lugar del testimonio, adentro del tabernáculo. Y dice que cuando mira la vara de Aarón en la casa de Leví, había reverdecido la vara de Aarón. Y echó flores. Y dice, y arrojó renuevos. Y había producido almendras, los 3 periodos en el mismo momento. Seguime. Eso es para mostrarte que cuando Dios quiere hacer algo, tú no tienes que pensar, ¿cuánto tiempo le va a llevar a Dios? Si le va a llevar a Dios. Cuando Dios agarra a una persona, cuando Dios agarra a un ministerio, cuando Dios toma una familia en su mano, puede hacerle hacer cosas en 2 años que a otro le llevan 10. ¿Habrá alguien que pueda decir amén? Por eso que cuando estamos con Dios no tenemos que preguntarnos absolutamente nada. Dios le estaba mostrando que la vara, la única vara que había hecho este fenómeno, había reverdecido, había echado renuevos y tenía almendras. Esto habla que había hecho los 3 procesos de cualquier mata, como dicen acá, en un solo golpe. Era para que Dios mostrara
que Dios estaba en el asunto. Entonces sacó Moisés todas las varas de adelante de Jehová a todos los hijos de Israel y le mostró la vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Seguime. Qué peligrosa que es la rebeldía, mi hermano. Qué peligroso es escuchar la voz de Dios y agarrar para otro lado. Qué peligroso que es cuando tenés hombres y mujeres que te hablan de parte de Dios y te haces el loco o la loca. Qué peligroso. No para los sacerdotes, es peligroso para el desobediente, porque tarde o temprano Dios vendrá a poner las cosas en su lugar y no faltará. Por eso es tan glorioso, tan poderoso ser sensible a la palabra de Dios, someter nuestra carne, nuestros deseos, nuestros sentimientos a la voluntad divina. Qué importante que es cuando tenemos un encuentro con la voluntad divina, cedernos y humillarnos a la voluntad de Dios y dejar de hacer la nuestra. Qué importante. Yo he conocido a mucha gente linda, pero todavía peleando con la voluntad divina. Todavía peleando con la voluntad de Dios. Gente linda, mi hermano. Yo conozco gente muy linda, pero gente rebelde. Es gente que camina en rebeldía. Entonces Jehová le dijo: deja la vara ahí, para que la vean los rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran, dice Dios. Fíjese qué fuerte es esto. Renuevo en hebreo significa florecer, producir, volar. Dice extender alas. Dios te está llamando a un cambio de tiempo, a un cambio de estación donde vas a extender tus alas. Habrá alguien que pueda decir, aunque sea amén, aunque sea así, aunque créelo, vas a extender las alas. Renovar, la definición en el diccionario dice hacer que algo recupere las fuerzas. Hoy le estoy hablando a alguien que vino así, mire. Aleluya. Recupera las fuerzas, la energía. Y entre paréntesis dice el diccionario, recupera la pasión. Qué triste cuando empezamos a perder la pasión por Cristo. Qué triste. Cuando dejamos de ser apasionados. Cambiar una cosa vieja, dice, o sin validez por otra nueva. Volver a empezar. Qué importante que saber que Dios todavía nos puede extender la mano para volver a empezar. Qué lindo. Hay oportunidad, toca a alguien que capaz que vino medio como diciendo, ya estoy de vuelta. La vuelta a tu abuela. Que de vuelta a tu abuela. Yo no estoy de vuelta. Yo estoy acá con fuego. Yo estoy con pasión. ¿Cuántos están con pasión acá? ¡Aleluya! Ya estoy de vuelta. Que la corran los muchachos. Ni me lo digas a mí, porque te voy a pegar una zamarriada. No. Volver a empezar, volver a algo a su primer estado o primer amor, como quieras llamarlo. Entonces, con el paso del tiempo sucede que hay algunas cosas en nosotros que no cambiaron del todo. Ahora voy a entrar a profundizar. Y yo no estoy hablando de nadie acá, Simplemente voy a decir lo que el Espíritu Santo me dijo que diga. Hay personas que algunas veces se dan cuenta de que hay cosas que no cambiaron del todo. Empiezan a salir algunos pensamientos del pasado, malas actitudes, malas palabras a veces, ¿por qué no? Y otras cosas. Y nuestra relación con Jesús parece haberse estancado. Ahora empiezo a entrar en el proceso de estancamiento. Peligroso. Toca a la persona que tenía al lado y decirle, así como te digo yo, el estancamiento es peligrosísimo. Así, decíselo con cara de malo. Ahora yo me he dado cuenta que con los bigotes ahora me abren las puertas cuando entro al lugar, me abre la puerta y me dejan pasar. Todo, no sé, ¿será que me hacen demasiado cara de malo el bigote? Nuestra relación con Jesús parece haber estancado. Y sí, ahí aprovechó. Lo que usted no sabe es que yo llevo 2 semanas durmiendo con el perro. Y Zuko me patea por ahí, porque a veces se pone a soñar y me patea. Yo le digo, quédate quieto. Llevamos 2 semanas durmiendo juntos.
¿Cómo renovamos el pacto con Dios? ¿Le interesa? ¿Le interesaría saber cómo renovamos eso? Efesios capítulo 4, verso 22 nos da los primeros pasos. Prepárate. En cuanto dice, fíjese, Efesios 4, está en pantalla, pero yo voy rápido. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuántos se acuerdan de la pasada manera de vivir? ¿Te acuerdas? Sí. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice despojaos. Dios no dice yo te voy a despojar, no, dice despojaos. Es tarea suya, es tarea mía. Lo siento, si te predicaron otra cosa, estuviste en un lugar equivocado. ¿Se llamaba iglesia? Lo siento. Ese es el Dios mágico, que venimos al evangelio, Dios nos mete en la procesadora, listo, ahí salimos todos ungidos. Aleluya, gloria a Dios. Mentira, eso no existe. Eso no existe. Hay cosas que usted tiene que enfrentar en su vida, como por ejemplo, ¿cuál, pastor? El mal carácter. ¿Qué más, pastor? La ira, el enojo, el hablar encima de otros y no escuchar. Eso es un problema, el no saber escuchar. Dice, en cuanto a la manera, despojaos, dice, es tarea nuestra, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el 24 dice otra cosa. Dice, usted encuentra ahí que dice, Dios, yo te voy a vestir. No. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántos pueden aplaudir esa palabra? El evangelio del drive-thru, del llame ya, de la maquinita, no existe. Si usted me encuentra eso en la Biblia, yo le doy un premio. Pero venga con la Biblia en mano, ¿eh? El Dios mágico. No, mi hermano, por eso tenemos el problema que tenemos hoy. ¿En dónde? En nuestras iglesias. Por eso tenemos cristianitos que no saben dónde están parados. La manera de vivir pasada, aprendimos, y en la manera de vivir pasada, quiero decirte, aprendimos cosas buenas, pero aprendimos cosas malas también. Aprendimos cosas buenas y malas. Por eso dice despojados de la vieja naturaleza. Dice porque está encima nuestro. Y no lo podemos quitar. Solamente con la ayuda de Dios podemos quitar esos malos hábitos o malas cosas aprendidas. Amén. Hay que quitárselo todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Tocar a la persona que tenía al lado. Esto no es de, se acabó. No, es de todos los días. Ahí te va entendiendo de que esto es de todos los días. Está viciado, dice la palabra. Dice que está corrompido, está pervertido. Es malo. Pensamientos rastreros. Me gusta un término que utilizó el pastor Fernando. Pensamientos rastreros. ¿Sabe qué quiere decir? Pensamientos de víbora. La víbora es un animal rastrero. Lo único que sabe aspirar es polvo y mugre. Y Dios se lo dijo. Y veneno, dice la hermana, sí. Claro, echa veneno. Hay gente que a veces cuando te habla, sí, hay gente que, y si te muerde ni hablar. Amén. No mire a nadie, míreme a mí, concéntrese acá. Yo lo conozco a usted. En algunas personas está el espíritu del error, continuamente. ¿Has conocido personas que todo lo que hacen les sale mal? Todo lo que hace les sale mal. El espíritu del error que le hace creer que van por el buen camino y siempre le están errando, van al fracaso. Por eso la palabra dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente, en la mentalidad, en la cabeza. Hay pensamientos corrompidos, viejos, obsoletos, malos. Hay pensamientos que ya fracasaste 17,000 veces. Y los seguís buscando. Es como el álbum de los recuerdos. Siempre los manoteas porque están ahí. Tira eso a la basura. No te sirve de nada. Pastor, pero es lindo, lo recuerdo. Algunos son buenos. Hay que tener cuidado. Vestidos del nuevo hombre, dice, habla de una ropa nueva, habla de una ropa espiritual, como el hijo pródigo, lo primero que le hizo el padre, lo bañó, le dio vestimenta, le puso un anillo. Hay muchas cosas que podíamos hablar de eso. Un hombre creado según Dios, una mujer creada según Dios, a su imagen, a su semejanza. Y no solamente eso, no es la apariencia, sino como pensamos. ¿Pensás igual que Dios? ¿Estás pensando como Dios piensa? ¿Te has decidido pensar como Dios piensa? ¿O tienes el pensamiento del sistema? ¿O tenés el pensamiento que te inyectaron en tu familia, tus familiares, tus antecesores? La mente de Cristo, decí conmigo. Lo segundo
con la fragancia del agua, o sea, con la fragancia de la palabra. La palabra de Dios tiene que ser suficiente para mí, mi hermano. Un hombre que vos vas a ver, o una mujer que vas a ver grandes cambios en su vida, es una persona que ya no dice a ver qué dice fulano. No, ¿qué dice Dios? Y bajo eso seguimos conversando. Lo demás no me interesa. Y no es porque soy soberbio, es porque para mí la palabra de Dios es, escuche, es suficiente. No necesito más nada. Amén. Job capítulo 14, versos 7 y 9 al 9 dice en Job, porque si el árbol fuere cortado, escuche, aún queda de él esperanza. Seguime. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, dice, al percibir el agua, palabra de Dios, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Fíjese lo que puede hacer la palabra de Dios. Habrá alguien que diga amén, habrá alguien que diga gloria a Dios. Si las plantas, mi hermano, reverdecen, se recuperan con la palabra, se recuperan con la palabra de Dios, con el agua, como nosotros, cuanto más nosotros, ¿verdad? A veces parece que nuestra vida no se renueva. Ahora vuelvo para atrás y comienzo a meterme en algunas vidas que vinieron estancadas. No están produciendo, no están llevando frutos. Y mi hermano, eso a usted le tendría que estar haciendo ruido en esta mañana. Te dormiste, pasó el tiempo y ¿sabe qué? Comenzás a envejecer y no por el aspecto, comenzás a envejecer por dentro. Dice que cuando el salmista cae en lo que cae, todos conocemos la historia del salmista de David, cuando cae en lo que cae, dice que mientras estuvo callando, mientras estuvo otorgando, porque el que calla otorga, mientras callás, dice que se envejecieron sus huesos. Así dice literalmente la palabra. Cayó un envejecimiento. Hay mucho que podría meterme, pero por una cuestión de tiempo. Pueden entrar enfermedades, puede entrar envejecimiento prematuro, puede entrar un achaque al cuerpo humano que usted ni se imagina, por el hecho de no darme cuenta que tengo que hacer un U-turn, una vueltita, por no darme cuenta que Dios me está diciendo que me tengo que poner las pilas, como dicen los argentinos. Amén. Pero Dios nos da la esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos da la esperanza. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Dios nos da la esperanza de un renuevo, la esperanza de una nueva oportunidad, la oportunidad de un reinicio. Seguime. El olor del agua, el olor de la palabra va a reverdecer nuestras vidas. Comenzá a leer, a levantarte en la mañana, a leer la palabra y vas a reverdecer como una planta joven. Así dice la Biblia, donde echarás renuevos. La escritura con el texto de arriba mencionado tiene que ser nuestra esperanza. Tiene que ser, mi hermano, cuando entres en la palabra tenés que decirle, renovame, Señor, dame una nueva oportunidad. A veces caemos en que nosotros creemos que estamos bien. Y ese es uno de los problemas. Uno de los problemas que tienen las personas es creer que no están en pecado, es creer que están bien, que los que están mal son los demás. El problema es siempre estar mirando a otro, pero nunca mirarnos al espejo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se miran al espejo seguido? Si nos sentimos secos, si hay personas que hoy pueden decir, pastor, este mensaje es para mí. Es tiempo de meterte en la palabra, pero no te metas a leer el librito como si leyeras el Atlas. No, métete a la palabra de Dios. Por favor, tómalo serio, ponete serio para las cosas de Dios. Hay personas que necesitan ponerse serias para las cosas de Dios. Lo de Dios es muy serio, mi hermano. Claro que hubo un proceso, claro, yo te puedo contar sobre mi vida. Hubo un proceso donde pensábamos que sí, pero llega un momento que te tiene que hacer el clic. Porque mientras no haga ese clic, y usted sabe de lo que estoy hablando, vas a seguir siendo el mismo religioso. ¿Ven? Por un momento, cuando estas cosas comienzan a sucedernos, comenzamos a sacar la mira del blanco. Comenzamos a desviarnos. Muchas cosas vienen a seducirnos. Y la de seducción a veces no es solamente la seducción que conoces. Vienen muchas cosas a seducirnos para sacarnos de lo importante. Entonces, y yo quiero decirte, el Evangelio de Jesucristo no es una vida acomodada. Jesús no vino a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos una vida acomodada. ¿Me está entendiendo?
Claro que puede haber personas que están viviendo la vida del evangelio con vidas acomodadas, sí, conozco muchas. Pero el evangelio no, el evangelio de poder no es una vida acomodada, no es una vida que vos digas, ay, no. ¿Te predicaron eso también? I'm sorry. Eso no es así. Es tiempo de retomar en nuestras mentes, en la senda donde vamos, es darnos cuenta, monitoreándonos a ver si estamos primero. La primera pregunta que yo le haría a la persona que tiene ese problema es, ¿estás llevando fruto? ¿Estás siendo una persona con frutos? ¿Estás caminando en el propósito? Ya cuando vos te haces esas dos preguntas y no sabés qué responder, estás en el horno, en el buen sentido. Siempre los que estamos acá tenemos oportunidad. Pero te lo estoy diciendo de esta manera. ¿Por qué? Porque si ese es tu caso, estás en peligro, te estás secando. Y sabes una cosa, vienen dinámicas al mundo completo, al mundo, donde no vas a poder resistir en esa posición. La palabra de Dios habla sobre una actividad que debe pasar y lo habla hablando del vino, y esa actividad se llama trasvasar. Escuche, trasvasar, agéndelo ahí, trasvasar. Es una operación que solamente Dios puede hacer y es en el proceso donde hay estancamiento. Seguime. Hay personas que quizás en este momento estén o tengan que pedirle a Dios, Señor, haceme un trasvaso o trasvasame. En inglés es la palabra transfer, transferir una cosa de un lugar a otro. Necesitamos a veces que Dios meta mano ahí. ¿Y sabe qué? Ahí yo se lo voy a corroborar con la palabra. Es un proceso que Dios dice, yo lo voy a hacer. Pero ¿cuándo Dios lo hace? Cuando ve un corazón dispuesto. ¿Cuántos corazones dispuestos hay acá? Es cambiar de jarra, dice, cambiaban de lugar el vino. El cambiar de lugar al vino se llama trasvasar. El vino es un líquido vivo, nace, crece y de alguna manera puede ser reproducido, pero también puede morir. El vino puede estancarse. Al estancarse llega el momento que cuando el vino está estancado pierde su sabor, pierde su gusto, pierde su calidad. Seguime, decí conmigo calidad. Yo quiero decirte que Dios viene a buscar vinos de calidad y te lo voy a mostrar más adelante. ¿Estás preparado? ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, porque la Biblia a usted y a mí nos compara con el vino. ¿Y sabe qué? Jeremías 48, vamos a entrar en la palabra de Dios. 48, verso 10 al 12, dice la palabra así. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Escuche, busque después en su casa, métase en el diccionario con esta palabrita y busque lo que significa indolentemente. No está hablando de los pastores, está hablando de todo aquel que puso la mano en el arado. ¿Cuántos pusieron la mano en el arado acá? Bueno, pocos, está bien, capaz que no me está entendiendo. ¿Cuántos pusieron la mano en el arado? ¿Sabe qué significa? Ya estás. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. Comienza a comparar a Moab con el vino y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él. Su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo les enviaré trasvasadores que los trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Viene un intercambio, mi hermano, que tiene que suceder en la vida de todo hijo de Dios. Amén. Diga conmigo, tiene que suceder conmigo. Dios nunca, vuelvo a decirte lo que dije al comienzo y lo vuelvo a corroborar, Dios nunca va a aprobar el estancamiento en una persona, jamás. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe, pastor? Sofonías, capítulo 1, verso 12. Yo siempre te lo voy a corroborar con la palabra de Dios. Sofonías 1, verso 2. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, dice Dios. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilo. Ay. Y sabe que dice algo más. Como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Se rascan la panza,
recibieron un mensaje, conocen su llamado, los escuchás hablar y parecen Gigi Ávila. Pero míreme, con palabritas no solucionamos las cosas. Sigo. Dios no acepta el estancamiento en las personas. Deja de ser Gigi Ávila hablando y ser un predicador y evangelista en tu casa y ponete las pilas para hacer lo que tenés que hacer. ¿Habrá alguien que diga amén? ¿Habrá alguien que diga gloria a Dios aunque sea amén? Deja de hacerte la Gigi Ávila, deja de hacerte el Gigi Ávila con la boca. Dejémonos de ser charlatanes y empecemos a marcar la diferencia. ¿Habrá alguien que pueda decir amén? Cuando no permito el estancamiento en mi vida, si hay alguien estancado, tiene que decir, yo ya no lo permito más el estancamiento. Vino asentado. Yo no puedo ser un vino asentado. Yo tengo que ser un vino trasvasado. Yo tengo que ser un vino que está en movimiento para no perder la calidad. Y escuche, vengo usando eso. Vengo usando la palabra calidad. Dios compara a Moab con un vino que ha envejecido sin haber sido cambiado de vasija. Debemos tener mucho cuidado porque el sedimento del estancamiento se vuelve parte de la esencia del vino, escuche. Y a la hora de probarlo, ese vino causa mal sabor, tiene feo olor. Debemos bajar al verso anterior a nuestro corazón, el que leímos anterior. Llegue a casa y vuélvalo a leer y chequéese. Porque ¿te has acostumbrado a los pecados? Esto hay que preguntarlo en la iglesia. En la iglesia pasa que los cristianos comprados a precio de sangre, cantando, yendo a la iglesia, comienzan a aclimatarse. Aclimatarse con el pecado. Ya mienten como si nada. Salen del paso con una mentira. El pecado del conformismo es como los sedimentos del vino, mi hermano. Y una de las causas que viene a traer eso es cuando empezamos a perder la firmeza en las prioridades. Cuando empezamos a ceder el orden de prioridades en nuestra vida, todo lo demás entra. Yo lo he visto en las vidas, yo lo he visto en las familias, yo lo he visto en la iglesia eso. Cuando empezamos a alterar el orden de prioridades, ¿qué quiere decir, pastor? Cuando Dios no es el primero en mi lista, ahí empezamos el primer problema. Todo lo demás viene. ¿Sabe? Yo quiero decirle algo, el fariseo no llegó a ser fariseo cuando dejó de renovarse. Dejó de ser fariseo, empezó a ser fariseo cuando comenzó a perder la sensibilidad. Voy a nombrarte cosas que hoy está afectando a la iglesia. Perder la sensibilidad. Dejar de ser sensible a la voz del Espíritu Santo. El fariseo empezó a ser fariseo que detestaba a Jesús cuando dejó de revisar su interior. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu interior? Que chequeaste tu corazón. El fariseo empezó a ser fariseo cuando dejó de sentir la palabra de Dios en su corazón y se llegó a acostumbrar únicamente a la letra, a no importarle. El fariseo llegó a ser fariseo cuando empezó a exigir en los demás lo que él no estaba preparado ni siquiera a empezar a hacer en su vida. El fariseo se hizo fariseo cuando entraba a la iglesia y salía como había entrado. No le importaba nada. Pero hoy es el día donde nuestras vidas pueden ser transformadas y renovadas de una vez para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Una señal de que necesitamos un trasvasamiento. ¿La quiere? ¿Cuántos la quieren? Venga el domingo que viene o quédese para el servicio de las 11. Nada. Es que ya no nos sorprende nada. Cuando ya no te sorprende nada en la iglesia. Y a veces es un lindo eslogan. A mí no me sorprende nada en la iglesia. No está bien, hermano. Al contrario, nos tiene que sorprender. Hay cosas que ya nos esperan o ya yo no espero de usted, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque si yo lo esperara, no estaría alineado con el corazón de Dios. Cuando escuches a las personas dentro de la iglesia decir, a mí ya no me sorprende nada, es cierto. Y sabe una cosa, el Señor me ha corregido a mí, porque yo en la iglesia he visto lo que a usted se le puede ocurrir. Pero yo no puedo andar diciendo en la iglesia, pasa lo que pasa. No. No, mi hermano, no puede pasar más eso en nuestras iglesias.
Entonces cuando empezamos a decir a mí no me sorprende más nada, las personas entran al servicio, no me interesa, soy yo, estuvo bueno el servicio, hoy entraron personas nuevas, no te interesa quiénes son, de dónde vienen, qué necesitan. No hay personas que los asistan. No solamente para preguntarle sus datos, sino para preguntarle, ¿necesitan algo? Ya cuando estamos así en la iglesia, tenemos que hacer un alto porque estamos necesitando un trasvasamiento, un sacudón, para que nos haga volver a recuperar la calidad. Nos haga volver a recuperar la sensibilidad en el Espíritu Santo. ¿Eres de las personas que te están interesando? Las personas que vienen, que ni sabes cuál es la manera en que entraron a este lugar. ¿Nos está importando o te está importando solamente mirar la hora, a ver si el pastor se pasa en 10, 15 minutos? O estás en esto, estás en lo otro, venís a buscar para vos y como siempre, como decía el pastor en la semana pasada, nos llenamos y acá hay vidas que ya tendrían que ser oasis. Quiero terminar con este versículo para corroborar por qué tú y yo tenemos que estar preparados. Porque la palabra que te voy a leer es totalmente profética. Y esta palabra todavía no se ha cumplido, pero tiene cumplimiento. Y dice la palabra en Isaías capítulo 25, el verso 6 y 7, dice la palabra de Dios así. Y quiero que te la atesores en tu corazón. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte, decí conmigo, en este monte, hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Banquete, ¿qué dice? Léalo usted porque el pastor habla de vino porque como él es argentino y en Argentina se hace mucho vino. No, la Biblia dice esto. Dice banquete de vinos, ¿qué dice? Escuche, no cualquier vino, es como el que hizo en las bodas de Caná, No cualquier vino. Vinos que dice refinados, de gruesos tuétanos. Y dice, y de vinos, ¿qué dice? Verso 7. Ahora vamos a entender para qué. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Y el velo que envuelve, ¿qué dice? Ese tiempo todavía no ha llegado, pero está a punto de venir. ¿Quién cree usted que Dios va a usar para ese momento? ¿Sabe quién va a usar? ¿Podés poner de nuevo el verso 6, por favor? ¿Sabe quién va a usar? ¿Sabe quién va a usar Dios? A los vinos refinados. A los vinos purificados, señores. A esos va a usar. Con esos va a caer un poder sobre todas las naciones que va a hacer caer que el velo de mentira que los estuvo atando por tiempo y tiempo y tiempo caiga y conversiones de multitudes vendrán a los pies de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos? Mi pregunta es ¿cuántos estarán preparados para ser refinados, para ser purificados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Fíjese si no habría que chequear nuestras vidas, hermano. Fíjese, por favor, a ver si su vida no está estancada. Por el amor de Dios se lo pido. El ir a una iglesia no significa que usted no está estancado. Significa que usted está yendo a un lugar, pero no significa que está llevando frutos, ni mucho menos está abrazado al plan de Dios en su vida y al propósito divino. No se confunda, mi hermano. Por eso le tengo que hablar así. Hoy quiero terminar con esto. Te quiero preguntar, a ver, ¿qué sucedería si esto tuviera cumplimiento mañana? ¿Qué pasaría con tu vida y con la mía? ¿Seríamos parte de esos vinos refinados? ¿Seríamos parte de esos vinos que están oxigenados, que han sido trasvasados, que conocen el proceso, que como la palabra que te leía al comienzo en Pedro, en primera de Pedro, que dice que estamos preparados para el sufrimiento, que sabemos que después del sufrimiento volveremos al estado glorioso de Dios? Tómese un segundo y pregúntese, por favor. Pregúntese qué tipo de vino es usted. Pregúntese cómo está su situación. Acá hay personas que tienen que hacerse la pregunta, mi hermano, yo lo sé. Por eso el Espíritu Santo me inquietó.
Acá hay personas que tienen que hacerse la pregunta porque, mi hermano, no es oficio. ¿Me escuchó? Evangelio no es oficio. Pastor, pero yo canto, yo hago, yo limpio, yo hago esto, yo soy maestro. No es oficio. Son vidas que han sido traspasadas en el Espíritu. Son vidas que han decidido cambiar para siempre. Son vinos refinados, purificados, preparados para ese gran día donde en el monte dice que Dios mismo va a preparar un banquete, pero también va a hacer caer el velo de mentira satánico que hay en el mundo, que tiene atadas las naciones. Y seremos utilizados. ¿Quiénes? Usted y yo. Estaremos junto con Él, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no vendrá como mendigo ni vendrá como vino antes, vendrá como Rey a juzgar a las naciones.